Muy buenas tardes, muchachos, muchachas. Un gusto definitivamente para el programa de recreación, como todas las semanas, tenerlos en esta nueva capacitación. Esta semana nos corresponde comunicación ante los conflictos. Tenemos como invitado y facilitador al señor Rolando Quesada Quirós. Él es periodista, docente y asesor en comunicación. Imparte docencia tanto para estudiantes de secundaria como universitarios y además es facilitador de charlas motivacionales en equipos deportivos y recreativos. Ha estado vinculado con la UNED en coberturas especiales para el programa de audiovisuales. Muchísimas gracias, Rolando, por acompañarnos este día y por ser parte del ciclo de capacitaciones del programa de recreación de la Oficina de Promoción Estudiantil. Lo dejo con su auditorio. Bienvenido. Bien, muchas gracias, doña Cintia. De verdad que qué gusto, qué alegría compartir con usted y por supuesto darle la bienvenida a ustedes jóvenes estudiantes de la UNED. De verdad que es un orgullo y por supuesto también pues es motivo de que en nuestro país hay esperanza, de que las nuevas generaciones se siguen preparando y por supuesto siguen también al frente de la educación. A ver, una educación de mucha calidad, formando, por supuesto, este, futuros profesionales que nos van a brindar cosas importantes a lo largo de todos los años y de toda la historia que tengamos por delante por escribir, por supuesto, aquí en nuestro país. Eh, Hay algo importante que podemos mencionar el día de hoy y es un tema que realmente se las trae, ¿verdad? ¿Por qué se las trae? Porque, a ver, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de utilizar la comunicación asertiva en momentos claves como estudiante, como hijo, como hermano, como papá, como novio, en fin, como tantas otras situaciones que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy con el tema que nos atañe principalmente y que por supuesto pues se ha habilitado el espacio un ratito el día de hoy para conversar con ustedes. Yo espero que participen conmigo bastante, ¿verdad? Por supuesto, para ir revisando algunas situaciones importantes. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla, les voy a proyectar un video y cuando termina el video, que no son más de 3 minutos, préstenle mucha atención, hablamos para analizar algunas cosas, ¿ok? No les he dicho el tema de la charla, se las daré cuando terminemos de ver el video. Voy a apagar la cámara en este momento para no generar, pues, que se nos vaya a detener un poquito el video, con permiso. No hay sonido, no sé si el video es sin sonido o si tienen problemas de sonido.
Bueno, muy bien. Eh, el video no tenía sonido. Sí tiene sonido, pero yo el propio se lo bajé. ¿Para qué? Para generar un conflicto en ustedes, ¿verdad? Un conflicto comunicacional. No sé si alguien, unas dos personas o tres, quisieran comentarme qué vieron, qué sintieron donde vieron la situación a la que se enfrentó el oso, ¿verdad? Con el otro oso y posteriormente cuando aparecieron los otros dos animalitos. No sé si tienen, pues, la posibilidad de hacerme un comentario breve, unas dos personas, para darle pie a nuestro tema principal el día de hoy. ¿Alguna persona, algún estudiante, si son tan amables? No sé, yo estoy levantando la mano, pero no sé si alguien más quiere el espacio primero. Ok, adelante. Yo no, ahorita no estoy viendo quién tiene la mano levantada, Ah, como ok, estoy compartiendo la pantalla, pero si usted me ayuda, con mucho gusto. Adelante, Jessy. perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que vi en la primera toma, bueno, eran dos animales bastante grandes, bastante fuertes, en un puente, en una disputa para pasar, al parecer, ¿verdad? Em, Finalmente no resolvieron el conflicto de quién pasaba y porque el video me parece que los dos animales pequeñitos optaron por quitar una de las líneas del puente y liberar la obstrucción que estaban causando estos dos animales más grandes. Y cuando entraron a la mitad, hubo uno de ellos que optó por bajar, por decirlo de alguna manera, para que el otro pasara, como lo que pude observar. Ok, muy bien. Y desde el punto de vista desde el punto de vista conductual, de comportamiento, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Qué sintieron al ver tal vez al oso luchando con el otro y al final no logran pasar por el puente? Desde ese punto de vista, ustedes como personas, ¿qué pudieron interpretar? ¿Qué sintieron al ver ese tipo de accionar que de repente a uno quizás lo puede dejar un poco, eh, a ver, pues como lo decimos popularmente, ¿verdad? Lo puede dejar a uno un poquillo como tieso, ¿verdad? Paralizado ante la situación que estamos observando. ¿Alguna otra persona que quiera participar desde ese punto de vista? O bien, también que tenga otra situación también, pues, que podamos analizar desde lo que vimos en el video. Bueno, no hay problema, vamos a seguir. Hay situaciones ¿Puedo importantes. dar mi opinión de lo que decía? Es que no quise como volver a repetir, No, no, sí, pero claro, tengo claro, no se algo para preocupe. comentar. Ok, a ver, desde mi punto de vista, creo que como seres humanos de repente es complicado, estamos frente a otro ser humano, poner abajo, al menos creo que así es como si fuera un oso y el otro fuera otro animal bastante grande, pues sería un poco difícil eh, pensar porque yo con la fuerza que tengo y el tamaño que tengo, poner abajo, que ponga abajo el otro, porque tengo que ser yo. De repente es difícil ver como todo el panorama, salirse de ahí, ver todo el panorama para entender que en cuestión de estas, donde alguien tiene que pasar, alguien tiene que poner abajo y no importa qué años se tenga o cuánto poder se tenga. Alguien tiene que, pero no sé, de repente, a ver, de repente a mí misma me ha sido bastante difícil frente a otra persona poner abajo porque digo, porque tengo que ser yo el que ponga abajo. No sé si por ahí va. Claro, es que recuerden que nosotros, desde el punto de vista de seres humanos, si nos enfocamos al punto de la comunicación, muchachos y muchachas, que hoy estamos aquí, pues refrescando algunas
algunos conceptos y algunas situaciones normales que vivimos a diario y que de repente las dejamos pasar. Nosotros tenemos la ventaja que otros seres vivos no tienen. Nosotros tenemos la facilidad de la comunicación por medio de la palabra. Y además también podemos agregarle la parte verbal. O, uno, levantamos la voz, o dos, gesticulamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este tema que se llama resolución creativa de conflictos? A ver, el punto de partida, en este caso, para la solución de diferencias complicadas entre dos personas, llámese mamá, papá, hermanos, novios, novias, etcétera, o incluso a nivel de trabajo, departamento, niveles jerárquicos, organizaciones, ustedes que están estudiando y que les ha tocado muy duro porque estamos en la etapa pues prácticamente virtual digital, y les digo duro porque prácticamente ahora somos unipersonales en clases, ¿verdad? Siempre lo hemos sido, pero al menos compartimos desde un punto de vista grupal. Y ahora no, ahora prácticamente es todo virtual y prácticamente no tenemos mucho acceso a compartir, ¿verdad? Entonces, aunque parezca mentira, muchas situaciones que nosotros nos enfrentamos en la vida, en una fila del banco, en la fila del autobús, para pagar la tarjeta, para pagar la comida, nos puede enfrentar a situaciones que si no tenemos un manejo adecuado, nos puede sacar de control, nos puede sacar de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque parezca mentira, pues en la resolución creativa de conflictos, depende de una sola conversación, aunque parezca mentira. Hay una regla de oro importante, ¿verdad? Que Gandhi la decía y la voy a leer textualmente. La regla de oro de la tolerancia es la tolerancia mutua, porque nunca pensamos todos en la misma forma y siempre veremos solo una parte de la verdad bajo ángulos diferentes. Por eso es que la conversar es tan importante desde el punto de vista de la comunicación. No podemos nunca dejar de lado pues ese concepto tan importante que por supuesto nosotros, como lo decía anteriormente, como seres humanos que tenemos el don de la palabra, podemos hacerlo. Conceptos básicos en este tema y que no, a ver, que no podemos mezclar, pero que van de la mano y que nos permite a nosotros tener claras algunas necesidades ante una situación compleja que nos presente la vida. Número uno, disputa. Ok, son aquellas situaciones conflictivas en la que hay una contraposición de dos partes. Algo tan simple, para pelear en el boxeo se necesitan dos. Simple. Si uno no quiere, pues no hay pelea. Pasa exactamente igual en esta parte a nivel de comunicación de conflictos, ¿verdad? Lo que pasa es que en una disputa no hay valores o no hay intereses de por medio. Yo puedo estar en desacuerdo con una persona, sí, totalmente, por cosas de la vida, por cosas sociales, económicas, políticas, pero podemos negociar, ¿verdad? En caso contrario, aparece uno de los términos que realmente pues es muy complicado porque es el conflicto como tal. También hay contraposición de intereses. Lo que pasa es que hay una pugna, hay un problema entre personas y eso nos lleva a un proceso un poco más elaborado, ¿verdad? Porque realmente todo lo que nos rodea, como lo decía Disculpe, anteriormente, disculpe un segundo. Creo que hay una persona con el micrófono abierto y no permite escucharlo con claridad. ¿Cuál es la principal causa del divorcio? por ejemplo, el divorcio es un conflicto. Ahí nos están diciendo, ¿verdad? La causa del divorcio, ok, es un conflicto, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque allá hay una pugna, hay valores. Ahí lo escuchábamos a través de la compañera que nos estaba acompañando con el micrófono abierto, ¿verdad? Ya hay una contraposición de intereses muy, muy fuerte. Cuando las dos partes en conflicto están prácticamente, pues, enfrascadas y nosotros tenemos ese don de conversar, pues lo básico en este tema, ante cualquier situación que nosotros vayamos teniendo en la vida, es pues
aunque parezca mentira, es aceptar esa necesidad y ese deseo, pues prácticamente, pues que realmente salga del corazón, ¿verdad? Para que nosotros podamos resolverlo, para que podamos reunirnos con aquella persona que nosotros tenemos un conflicto. Lo decía anteriormente, en el boxeo, si dos personas quieren pelear en el ring, lo van a hacer. Si una no quiere, lamentablemente, pues la pelea no va. Y eso pasa también a nivel social, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, ¿verdad? Ok, vamos a adelantarnos un poquito porque es importante llegar aquí, a este punto. ¿Qué vemos cuando hablamos de un conflicto? Ojo, ya les dije que la diferencia entre una disputa y un conflicto es que en el conflicto hay intereses, ¿verdad? Hay valores de por medio. Por eso en este país siempre se ha dicho que es muy complicado, por ejemplo, hablar de fútbol, hablar de política, hablar de religión, solo por poner tres temas realmente sociables, tangibles y que nos generan un conflicto. ¿Por qué? Por los valores, porque yo voy con Saprissa, porque vos vas con la Liga, porque yo soy católico, porque yo soy evangélico, en fin, porque yo voy con el PAC, porque yo voy con Liberación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser, perdón, muy inteligentes a la hora de manejar el conflicto. A ver, hay algunas preguntas importantes que nosotros tenemos que ir analizando y resolviendo a la hora de que, por supuesto, tenemos un conflicto. Número uno, ¿cómo los percibimos a ustedes? ¿O cómo percibirán ustedes a la otra persona? ¿O cómo se perciben ustedes incluso? ¿Verdad? Ante un conflicto. Aspectos favorables, aspectos desfavorables, conceptos que se vienen a la mente sobre conductas, roles, valores, capacidades, limitaciones, en fin, algunas situaciones que tienen hacia nosotros, las demás personas, o incluso yo las tengo hacia mí mismo. Número dos, ¿cómo creemos que ustedes nos perciben a nosotros? ¿Por qué? Porque por lo general siempre hay supuestos calificativos que nos atribuyen lo que aquellas personas que nos aprecian, ¿verdad? Y lo que les molesta también es importante. Lo que lo valoran y además también lo que lo reclaman. Todo lo que influye desde ustedes en relación que tenemos, pues es importante también tirarlas por ahí cuando hay alguna situación de conflicto, ¿verdad? Dudas, estereotipos, creencias, cualidades como tal. Yo les puse aquí en la presentación algunas preguntas y les estoy reforzando otras más que podemos hacer cuando nosotros nos vamos a sentar con una persona a la cual consideramos que tiene un conflicto, ya sea contra nosotros o contra alguna situación si ocupamos algún puesto jerárquico. Una que es fundamental y que no podemos dejar de lado, jóvenes, es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, tenemos aportaciones de valor, actitudes, relaciones y por supuesto estilos de comunicación, porque todos fuimos formados de una manera diferente. Estos conceptos nos describen prácticamente según nuestro criterio, ¿verdad? Y pues nos van rigiendo de acuerdo a los comportamientos que exhibimos. ¿Por qué? Porque todos somos formados de una manera diferente. Por eso Gandhi la pega y acertadamente indica que la tolerancia es fundamental en este tema. El conflicto es prácticamente una bomba de tiempo. Se los decía anteriormente. Tenemos intereses contrarios, por eso se generan los conflictos. Eso pasa mucho en la familia, eso pasa mucho también cuando ya alguna relación está prácticamente a punto de terminarse, ¿verdad? Porque ya prácticamente lo que hace la otra persona pues nos generará problema. Incluso también cuando estamos a nivel universitario, hacemos un grupo de 4, de 2, de 3, yo hice la mitad y el otro no hizo nada, ya eso es conflicto y prácticamente pues como yo lo estoy percibiendo, yo evitaré trabajar con esa persona, olvidando uno de los pilares fundamentales que hablamos anteriormente. Por supuesto, la conversación. Necesitamos siempre hablar porque necesitamos tener información de la otra parte, a ver qué es realmente lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay algunos puntillos importantes, muchachos, que tenemos aquí.
El poder, el poder es importantísimo en esto, porque hay muchas situaciones, ¿verdad? Que hay abusos de poder porque tenemos mucha platita, porque tenemos un nivel económico elevado, porque somos de un estatus social educativo elevado, porque tenemos muchos recursos materiales, porque además también nos permiten tener, pues, en todas las herramientas que tenemos en casa, un acceso a la información, ¿verdad? Y eso a veces nos lleva a tratar de manipular o de controlar a la otra persona. El don de la palabra tiene poder. En este tipo de conflictos, sin duda alguna, es fundamental. Y por supuesto, pues nos van a apedrear si se darán cuenta que la autoestima, en este caso de la persona que tenemos al frente, está prácticamente caída, ¿verdad? A ver, en la parte del conflicto no se trata de eliminarlos, no se trata de dejarlos ahí, ¿verdad? Hay un proceso importantísimo, ¿verdad? Porque los conflictos, en este caso, pues lo que se intenta buscar prácticamente es pues a reducirlos, a mermarlos, a base de comunicación, por supuesto, ¿verdad? Y pues que de ese conflicto se construya una situación altamente eficaz y constructiva, ¿verdad? Que nos permita, por supuesto a nosotros, pues establecer algunas situaciones que nos den una luz al final, al final del camino. En este tema que es un poquito pesado, ¿verdad? Pero que lamentablemente pues estamos expuestos a este tipo de situaciones cada vez que pues tenemos una relación a nivel social. Dentro del proceso de mediación, vamos a brincarnos esto, dentro del proceso de mediación, por supuesto, está esa otra parte de buscar áreas que nos permitan a nosotros solucionar una controversia, ¿verdad? Y por supuesto, pues que la expresión emocional sea muy, muy positiva, ¿verdad? Por eso necesitamos, número uno, 3 pasos básicos. Identificar los sentimientos y sus causas, aprender autocontrol y por supuesto, pues la expresión 100% positiva de pues el manejo de estas situaciones que nosotros tenemos al frente. Dentro de la mediación no podemos dejar de lado la cooperación, ¿verdad? Porque la cooperación es fundamental. Necesitamos cambiar de prácticas, buscar un sentido un poco más de comunidad, eh, enseñarles o aprender o buscar, instruirse sobre habilidades de cooperación y por supuesto también sobre algunas estrategias de aprendizaje que nos permitan manejar este tipo de cosas. Características fundamentales, ¿verdad? De este tipo. Ok, no podemos imponer. Si nosotros estamos tratando de resolver un conflicto, siempre tiene que ser prácticamente muy confidencial, ¿verdad? Y por eso yo les decía anteriormente que es tan importante conocer a la otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona, para tratar de verificar, para tratar de comprender y para tratar de que nuestro criterio, ya sea si está errado, que logremos conformar un discurso adecuado en esa conversación que nos permita, por supuesto, pues aliviar un poquito el conflicto y salir tal vez no gananciosos, pero sí de muy buena manera. Perdón que vaya un poquito rápido, pero es que el tiempo apremia, ¿verdad? Y la idea es como no hacerlo muy largo para que ustedes logren, por supuesto, prestar un poquito de atención y se vayan para sus casas o para donde necesiten irse pronto con un poquito más de conceptos básicos de este tipo de situaciones. ¿Qué no debo hacer en un conflicto, verdad? Ahorita anteriormente, al inicio, pues escuchamos la participación de nuestra coordinadora y ella nos daba un brochazo de que a ella le gusta competir. Bueno, a mí también me gusta competir y yo creo que a todos ustedes también les gusta competir, ¿verdad? Lo que pasa es que en un conflicto, y ella también lo decía, en un conflicto hay que bajar un poco, ¿verdad? Hay que respirar, hay que tranquilizarse, hay que conversar, hay que comunicar, porque si no, pues lamentablemente no vamos a evitar los problemas que puedan ir saliendo en ese conflicto. Es necesario acomodar nuestras ideas
para lograr, por supuesto, pues tratar de que ese conflicto comience poco a poco a mermar. Hay varias personas y hay varias instituciones o hay varios hilos dentro de esta situación que se clasifican como estilos de mediador. Ok, uno, vertical. Cuando trabajamos en una institución, por lo general, si hay un conflicto, el personal es una de dos, o el que resuelve o el que lo genera, ¿verdad? También tenemos a nivel de estudiantes, como están ahorita ustedes, ¿verdad? Que por lo general hay algunos estudiantes que les gusta capacitarse, que les gusta leer, que les gusta buscar sobre este tipo de cosas. A ellos también podemos recurrir, ¿verdad? Y pues obviamente cuando estamos frente a un docente, posiblemente el docente con su capacidad racional logrará solucionar los conflictos que se presenten dentro de una aula, ya sea que ustedes estén aprendiendo o solamente sea un tutor dentro de su carrera. Hay algunas estrategias que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Por supuesto, como voy a leer algunas, trabajar en la imparcialidad, la empatía, que es fundamental. Si no tenemos empatía, lamentablemente no vamos a lograr cosas positivas, ¿verdad? Respetar los puntos de vista es fundamental, jóvenes, es fundamental. Ustedes tienen un futuro por delante, eso los va a llevar prácticamente por el camino adecuado, respetar los puntos de vista de las demás personas. Posiblemente no estemos de acuerdo, pero lo vamos a respetar, ¿verdad? Los vamos a respetar y si nosotros tenemos el conocimiento, pues lo aplicaremos y si no, pues de una u otra manera, de una forma muy sutil, muy amable, trataremos de que por supuesto la otra persona cambie de parecer de una manera pues muy adecuada, pero lo necesario también es por supuesto respetar los puntos de vista. Ok, con esto vamos pues prácticamente aquí cerrando una parte más teórica, ¿verdad? Y quizá escuchar algunos criterios, ¿verdad? De algunos de ustedes o si tienen algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es atender los conflictos a tiempo? ¿Es necesario o es mejor dejarlo pasar? No sé si tienen alguna consulta sobre el tema. Como les digo, disculpen la velocidad, pero era necesario hacerlo un poquito rápido. Entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre lo expuesto. A partir de ese momento, no sé, doña Cintia, si tenemos alguna consulta. Tal vez como consultas todavía no he visto, Rolando, pero sí hay algunos comentarios que me parece importante retomarlos que se han puesto en el chat. Con respecto al video, ajá. Aquí tengo a Yerlin, doña Perdón. Cintia, que levantó Adelante, la mano. Si quiere. Pero si gustan, leen los comentarios y yo opino porque quería conocer la opinión del presentador, don Rolando. Un conflicto que me llamó muchísimo la atención. Yo sé que las personas involucradas en este conflicto son de la parte social, ¿verdad? La parte social costarricense y gobierno. Por lo tanto, es un conflicto un poco enredado donde hay muchos intereses y es el que hubo el año pasado, ¿verdad? Sectores sociales en las calles y un gobierno que en apariencia tenía falta de escudo, pero también habían muchos intereses empresariales alrededor. Para fue un conflicto que al final no se resolvió porque no hubo un diálogo ni una apertura al diálogo adecuado en ninguna cosa. Desde mi punto de vista, con muy poca información, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva, siento que nuestro país tiene una cultura de resolución de conflictos o de escucha asertiva y no sé de qué manera, porque en este caso usted habla de mediadores. ¿Fue la falta de un mediador adecuado en ese tipo de conflictos o hubo competencia entre los involucrados? No sé qué pudiera comentar al respecto el presentador. Sí, gracias Jerlin por su participación. A ver,
qué complejo, ¿verdad? Porque aunque todos vivimos en un país soberano, recuerde que vivimos en un estado que se llama de derecho, donde yo tengo la posibilidad de reclamar, de hablar, de berrear y de salir a la calle, incluso también como un movimiento, ¿verdad? Que históricamente las protestas en nuestro país generalmente las manejan los sindicatos. Lo que pasa es que el año pasado, recuerde que prácticamente fue aquel señor Celimo Guido, me parece, si no falla, no me falla la memoria, y José Miguel Corrales los que dirigieron en ese momento la protesta en tiempos en que lamentablemente, pues en Costa Rica estábamos apedreadísimos por la situación del coronavirus, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista social, las pilas estaban enfocadas prácticamente en la salud, en la sanidad, ¿verdad? Y yo sí creo, porque en su momento lo leí, lo revisé, lo analicé, desde el punto de vista discursivo del gobierno, que por ahí anduvo el fallo y que además también nunca, al menos en Costa Rica, se han sentado las partes adecuadas para poder tener, a ver, mediadores capacitados que realmente representen la parte social o el beneficio social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esas manifestaciones la gente estaba en la calle. Bueno, al menos la gente que siguió a Celimo Guido y a José Miguel Corrales, pero en la otra parte del país estábamos encerrados en la casa porque teníamos miedo, porque estaba el coronavirus, porque no sabíamos qué pasaba. Entonces, acuérdese que los estratos sociales en nuestro país son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos. Aquello de clase alta, media, baja, yo considero que se ha quebrado hace muchos años, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues, la situación social en el país, en vez de mejorar, pues, tiende a la baja, ¿verdad? Entonces, Gerling, considero que efectivamente lo que le ha faltado o lo que ha faltado en las últimas manifestaciones populares, que como le digo, están siendo pues ejecutadas por gente que conoce la ley, vivimos en un estado de derecho y lo podemos hacer, es un buen mediador que realmente escuche las partes de soluciones y por supuesto también sea más brillante que las dos partes, ¿verdad? Porque si no al final, pues lamentablemente el conflicto no se va a terminar. No sé si te quedó claro. Sí, muchísimas gracias por la aclaración. Cuando usted estaba dando eso, de hecho me los imaginé como esos dos animales del video, animales muy grandes, muy fuertes, ambos con sus cosas de cada lado, donde lamentablemente ninguno bajó y no quedó en nada y quedamos con el puente guindando. Entonces, de verdad que le agradezco mucho la explicación. Creo que toca a la ciudadanía intentar hacer como los dos animalitos pequeños, ver a ver cómo se brinda resolución de conflicto, y en este caso creo que eso sí tiene que ser como desde las familias, intentar aprender esta resolución, cómo ser más creativos en la resolución de conflictos, aunque es difícil, porque desde muy niños nos enseñan la imposición, el papel de poder de una persona adulta que no escucha a una persona pequeña, y entonces para ser escuchados tenemos que gritar. Esa dinámica de yo hecho porque tienes diferencias de pensamiento y yo otra. Llegamos a la escuela o al colegio o la universidad y nos encontramos personas por su popularidad o por su estatus también se imponen y dicen, bueno, yo no, usted es el que hace, el marginado. También ahí, como usted, si hay baja autoestima por adentro, ¿verdad? Entonces, Claro. definitivamente un tema muy importante, de verdad que este espacio, porque es de verdad crucial este tema. Sí, Gerling, y vea, ahí le podemos agregar un montón de tipos de comunicación también que lamentablemente a nivel gobierno, eh, pues ha fallado, ¿verdad? La comunicación política es sin duda alguna, pues, fundamental en un estado como el de nosotros y lamentablemente a veces hay chispazos o hay cortos por ahí que hacen que esa información que nosotros como consumidores, ojo, consumidores de comunicación necesitamos. Lamentablemente las redes sociales han venido a desvirtuar el poder de la información.
para que lo veamos así, Jerlin y todos los que están acompañándonos esta tarde, cuando nosotros tenemos un lapicero, una computadora, un micrófono, ¿verdad? Una cámara fotográfica en función periodística o de comunicación, es tan delicado como tener a un cirujano en una operación, en sala de operaciones, con un bisturí altamente filoso, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa metáfora que le estoy aplicando, que le estoy explicando, prácticamente eso es lo que le ha sucedido al gobierno. Me parece que la comunicación no ha sido ni asertiva, ni concreta, menos precisa, ¿verdad? Y cuando se han visto algunas situaciones, como la que sucedió el año pasado, lamentablemente los mediadores no han logrado sacar adelante, pues, al menos a los bloques que son los opositores al gobierno. Lamentablemente, todos los que sufrimos somos los que estamos a expensas de eso. Un ejemplo más para terminar ya con este tema. ¿Qué ha pasado? Y aquí yo me voy también, me voy a meter en la colada porque yo, bueno, soy docente. ¿Qué ha pasado con las últimas 3 generaciones de estudiantes de secundaria? ¿Qué ha pasado? Número 1, tuvieron huelga en el 2018. Número 2, tuvieron huelga en el 2019 y los terminó de abrazar la pandemia, ¿verdad? Entonces, traigo este ejemplo a colación porque con una buena dosis de comunicación adecuada y asertiva, pues esos 3 estudiantes, perdón, esos 3 periodos de estudiantes, pues no tuvieron quizás la preparación adecuada para lograr salir, perdón, el año pasado de la educación secundaria, pero eso será otro tema. Pero sí, la comunicación es fundamental en esto y tener personas que tengan el don de la palabra es fundamental. Voy a poner un ejemplo X. Hitler dominaba su ejército con 1,50 m y algo de estatura a puro don de palabra, para que nos demos cuenta que realmente el que tiene la palabra, el que tiene el don de la palabra, de comunicar en cualquier relación, por supuesto tiene el poder. Gracias, Jerlin. Cintia, doña Cintia, perdón. Sí, tranquilo, sí, definitivamente retomando esta última frase, Rolando, la palabra tiene poder y yo creo que en manos de cada uno de nosotros está en ejercer que ese poder sea para bien o no, ¿verdad? Entonces, súper importante la comunicación asertiva que podamos tener hacia las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Quisiera leer algunos comentarios que están en el chat respecto al video. Adar nos comenta, desde mi punto de vista, estos conflictos se ven en las calles, más en ceder el paso a una persona en un puente y no solo eso, también en las formas de ceder la palabra a otra persona, que es parte de esto que hemos estado conversando en los últimos minutitos. Wendy Pizarro nos comenta, mi punto de vista del video es que hay que solucionar los obstáculos que se presentan en el camino, pero si trabajamos en equipo, salimos y que salga bien. Súper importante, esa parte también. Otro comentario de Ada, dice que muchos de los casos cuando las personas tienen demasiados problemas no saben comunicarse y cuando lo hacen más bien descargan lo que contienen y lo expulsan de manera repugnante o grosera, ¿verdad? Que eso también tiene que ver mucho con el manejo de emociones que podamos hacer a la forma, en el momento en que necesitemos comunicarnos, que también es otro gran tema, ¿verdad? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es un temazo porque ahí ya juega un papel fundamental. Número 1, el primer núcleo como la familia por los valores que nosotros recibamos de nuestros padres y después de ahí la formación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que no necesariamente un máster, un doctorado, ¿verdad? Se comporta de una buena manera ante una situación. Hay que recordar que somos humanos y que somos emocionales, ¿verdad? Lo que hay que hacer es educarse para que esas emociones, doña Cintia y todos los jóvenes que nos acompañan esta tarde, no nos lleven a situaciones extremas, algo tan simple como la fila del bus que nos ponía anteriormente el compañero en el comentario, ¿verdad? Sí, definitivamente educación no es solo desde la parte académica, ¿verdad? Va muchísimo más allá de eso con la formación de valores y demás desde nuestras casas. Anita nos comenta que a ella se le nota el enojo y que le cuesta disimular, que era lo que hablábamos respecto al manejo de emociones.
Megan nos consulta, ¿hasta dónde debo tener tolerancia hacia la otra parte? ¿El mediador debe ser una tercera persona o puede ser uno mismo, que tal vez forma parte de la disputa o conflicto? ¿Cómo debo abordar o debatir con alguien que no quiere ceder a otros puntos de vista? ¿O debo esperar a que la otra persona quiera escuchar mi opinión? De Muchas repente, consultas en una muy importantes. sí, sí, de repente voy a hacer la general, la respuesta. De repente la teoría indica, y lo que estábamos hablando anteriormente, que usted tiene la posibilidad como ser vivo, como ser humano, de llevar a cabo un acercamiento hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque podemos romper un conflicto de manera inteligente si usted va y expone y habla y conversa, pero si usted asume que la otra persona está completamente enojada y usted también, pues lamentablemente el conflicto no se dará. Pero si usted llega, conversa, expone, invita a la otra persona de manera inteligente a conversar, posiblemente sea. Si no lo hace, pues yo creo que lo más inteligente también será dar media vuelta, ceder y retirarse. En los trabajos pasa mucho, muchachas y muchachos. Todos somos diferentes, todos tenemos ideas diferentes, formación diferentes. Y pues a la hora de trabajar también es muy, muy complicado, específicamente por relación de compañeros, por relación de jefes. Así es que, pues yo los invito a que si hay un conflicto, se acerquen, usen la pauta de la tolerancia, del respeto y el don de la palabra. Así es, definitivamente uno de los mejores consejos que podemos tener. Yerlin no solicita la palabra. Adelante, Yerlin. Gracias. Tenía una, la expuesta ha sido muy clara. Bueno, me quedó muy clara, por lo menos a mí, esto de los conflictos, lo que interviene en un conflicto, lo importante que es identificar a las personas que están dentro del conflicto, la parte mediadora, pero aún, si fuera, me gustaría escuchar algunos ejemplos de la parte creativa de resolución de conflictos, porque ahorita tal vez, porque tengo muy poca noción de cómo hacer una solución creativa de un conflicto, no sabría cómo pensarlo, más que pensar que debo poner abajo. ¿Y yo cómo voy a poner abajo, verdad? Entonces no sé cuáles serían ejemplos de formas creativas de solucionar un conflicto que yo poner abajo. No sé. Está el teléfono apagado, Rolando. Perdón, el Perdón, micrófono. sí, sí, perdón, es que estaba disfrutando del concepto que nos estaba indicando Jerlin. Jerlin, vea, hay algunas situaciones que lamentablemente a uno se le salen de las manos, pero si tenemos un conflicto, casi que todos los conflictos llevan a una forma creativa y única. ¿Y sabe cuál es? Cálmese, respire. Porque si usted tiene un conflicto, cualquiera que sea, usted no se calma, lamentablemente, pues la decisión que usted vaya a tomar no sea la adecuada, ¿verdad? Entonces, uno, creativamente cálmese, respire. Cuando usted ya usted logra, por supuesto, llegar a esa calma importante, ¿verdad? Pues usted las estableció. Ahora sí, a partir de ese momento, busque cómo solucionar eso. Yo le puedo decir muchas cosas, lo que pasa es que habrá que ver cuál será el momento, qué será el conflicto y también cuáles son sus valores, porque yo le puedo decir tolerancia, pero si usted no la conoce, si usted no se la inculcaron, si usted no la formaron desde el punto de vista de la tolerancia, es muy complejo. Por eso yo creo que es importante que a partir de que hay un conflicto, la forma más creativa de irle poniendo freno es a uno mismo, calmarse, por supuesto, ¿verdad? Para evitar seguir adelante con una situación que al final le puede llegar a uno, por supuesto, con algunas situaciones. Hay puntos neutrales que tenemos que buscar también en un conflicto donde usted dice, bueno, aquí no puedo, entonces mejor me alejo, me calmo, busco, reviso y a partir de ahí, por supuesto, yo me salí del espacio que me estaba generando esa situación y pues trataré de resolver de una manera adecuada, ya con el agua, en su cauce normal, por supuesto, pues evitar alguna situación compleja que me lleve a tomar una decisión muy extrema o que después yo pueda lamentar.
Así es, definitivamente yo creo que aquí la otra palabra clave es respeto, ¿verdad? Tolerancia y respeto. Claro. Definitivamente son palabras claves en todo esto Sí, que hemos estado conversando. y Eh, curiosamente, doña Cintia, y todas y todos los que están con nosotros, mucha gente que no, que le cuesta eso, que le cuesta porque no fueron criados en un ambiente. Acuérdense que nosotros somos patriarcales, lamentablemente al 100%. Siglo XXI ha venido con unas mejoras y con un poquito más de equidad, pero el patriarcalismo es y ha sido terrible en nuestra sociedad porque la mujer lava limpia y el esposo se quedó viendo el partido de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son situaciones que ahorita pueden generar conflicto, pero si logramos una comunicación respetuosa dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, dentro del trabajo, podemos llegar a cosas muy importantes. Así es, Usted no me hay dice cuando duda. terminamos porque yo hablo mucho. Más bien les quería preguntar a los muchachos, a las muchachas, si desean hacer alguna otra consulta. Pueden hacerla mediante el chat, como les decía al inicio, o si gustan, levantan la mano y con mucho gusto. Perdón, Cintia, gracias. Yo tengo una consulta y no supe levantar la manito. Adelante, Perdón. Francisca, gracias. Gracias, don Rolando. Usted hablaba con respecto a la respuesta que le dio a Geraldine de este conflicto que se dio anteriormente, ¿cierto?, en la parte a nivel nacional, y hablaba usted de los mediadores. ¿Cuáles son las características principales de los mediadores? Porque usted comentaba de que lastimosamente no hay gente preparada para ser mediador. Por lo tanto, los conflictos cuestan resolverse un poco más. ¿Cuáles son las características principales que tiene que tener ese mediador? O uno, por ejemplo, te lo comento también, a veces uno como docente tiene muchos conflictos a nivel grupal o que un estudiante tiene un conflicto con otro. ¿Cómo podemos ser nosotros buenos mediadores? Claro, Gracias. no, con mucho gusto. Que dicha que tocamos ese tema porque a veces lo obviamos. Eh, A ver, cuando estamos como docentes dentro de un aula, tenemos un universo de 35 cabezas si estamos en secundaria, de 12 o de 13 si estamos a nivel universitario presencial, ¿verdad? Entonces, hay que partir del hecho de que las normas son fundamentales para que usted pueda ser un buen mediador. No podemos dejar de lado, pues eso, porque eso nos va a llevar prácticamente a un buen funcionamiento de un proceso, ¿verdad? Número uno. Número dos, no podemos, cuando somos mediadores, juzgar. O sea, no podemos ser ni juez ni parte. Escuchamos y por supuesto, pues simplemente se trata de canalizar de alguna forma algunas situaciones importantes, ¿verdad? Porque no podemos, cuando somos mediadores, ser jueces. Jamás, es imposible. Tres, escuchar activamente. Siempre es importante escuchar activamente lo que estamos escuchando de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros como mediadores darle una luz a una situación o a un conflicto o a una situación dentro del aula. Por ejemplo, si usted como maestra o como profesora o como docente está en un aula y hay un pleito que es muy general en la secundaria, por ejemplo, usted tiene que, número uno, meterse para poder quitar o para poder separar a los estudiantes que en ese momento están peleando. Y a partir de ahí usted no puede juzgar, tendrá que escuchar las dos partes, a ver qué fue lo que eh, realmente sucedió. Y ahí entramos a un punto fundamental, no se debe sancionar, ¿verdad? No se debe sancionar de inmediato, hay que buscar partes, hay que recopilar información, ¿verdad? Y prácticamente pues jugársela ahí, como dice uno, como un gato, panza arriba, ¿verdad? Para tratar de evitar omitir situaciones y emitir además también una opinión que posteriormente sea a priori pues una situación que genere más conflicto del que ya había, ¿verdad? Yo creo que esas son unas cuantas de las virtudes que nosotros podemos enumerar dentro de un buen mediador: saber escuchar, no juzgar, no sancionar, no dar soluciones, porque no nos llaman para dar soluciones, sino para escuchar y trasladar esa información como mediador, ¿verdad? Y por supuesto, necesitamos establecer reglas, normas. Todo en la vida funciona bajo reglas. Si no hay reglas, las cosas se salen de control, se nos salen de la mano. Es como un niño que está empezando a caminar, que está empezando a crecer, ¿verdad? Si no le ponemos un límite, pues el niño andará ahí como un animalito, ¿verdad? Por la casa, rayando las paredes, botando absolutamente todo, ¿verdad?
Más o menos por ahí andaría, me parece que las características más importantes que debería tener un mediador. Muchísimas gracias por la respuesta. Excelente. Ok. Creo que otra característica importante como mediador es ser imparcial. Comenta Megan, sí, que fue lo que hablábamos de no ser juez ni parte, ¿verdad? No estar Claro, de no, hay que ninguno de ser los dos siempre. lados. Es que vea, si usted está casada y usted tiene que ser juez y parte porque tendrá que decidir con su esposo o su esposa, no hay de otra. Pero si usted está en un conflicto estudiantil, por ejemplo, pues mantendrá una línea. ¿Bajo qué? Bajo un reglamento institucional. Punto. Se acabó. Sin duda alguna la imparcialidad es fundamental, ¿verdad? Y me parece que algo importante, doña Cintia, y jóvenes, es la actitud también que tenga ese mediador, ¿verdad? Si no hay actitud, la cosa no camina. Así es, definitivamente, Rolando, no hay la menor duda. Creo que no hay más consultas por el momento, no veo más consultas en el chat. Estaríamos dando por finalizada la actividad de esta tarde. Agradecerle nuevamente a Rolando su colaboración, a Carol, que siempre está tan pendiente de buscar los facilitadores tan buenos que nos ha facilitado, nos ha buscado durante todas las sesiones que hemos tenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes, muchachos. Igual, muchísimas gracias por haberse unido a esta actividad el día de hoy. Doña Cintia, Dígame, Yerlin. doña Cintia, disculpe, pregunta.